Bueno, en el día de hoy vamos a comenzar revisando algunos conceptos que habíamos desarrollado sobre el tema de función cuadrática. Como ustedes pueden ver, estamos compartiendo en este momento nuestra pantalla. Acá el título de lo que vamos a desarrollar, función cuadrática, y estos los subtemas que vamos a ir considerando. Primero vamos a hacer un breve repaso de lo que era el estudio analítico y la representación gráfica de esta función, cuáles eran los pasos que teníamos que seguir para completar el estudio. Después vamos a hablar de lo que sería la forma factoriada de una función cuadrática y por último vamos a hablar de lo que sería la naturaleza de las raíces de la función. Bien, empecemos por repasar cómo vamos a llevar a cabo el estudio analítico y la consiguiente representación gráfica de la función. Como ustedes recordarán, dijimos que para llevar a cabo el estudio completo de estas funciones son necesarios 9 pasos, que son los que detallamos aquí a continuación. Lo que nosotros vamos a hacer en el día de hoy es tomar una de las funciones que tenemos entonces en nuestro, digamos, repartido práctico, ¿sí? Y vamos a intentar empezar a realizar el estudio completo. Bueno, voy a pasar a compartir lo que sería mi cuaderno de trabajo, que está acá. ¿Sí? Y vamos entonces a empezar a trabajar en lo que sería el estudio completo de una función cuadrática. Voy a elegir una de las funciones que ustedes tienen en el repartido, ¿sí? Cualquiera de ellas. Voy a trabajar, por ejemplo, en la función C, ¿tá? Entonces escribamos acá, vamos a ir por bloque 1 del repartido práctico y en particular la función C. ¿Tá? La parte C habla de una función h de x que es 2 más 4x menos x2. Bien, esa va a ser la función cuadrática a la que le vamos a realizar el estudio completo. Bueno, como ustedes vieron hace un momento y tienen entonces en su hoja, hay una serie de pasos que tenemos que cumplir para poder hacer el estudio analítico de esta función. En primer lugar, fíjense que se trata de una función cuadrática, un modelo cuadrático, pero que no está ordenado. Vamos a empezar por recordar que el modelo cuadrático, escrito en su forma tipo, digamos así, tiene la forma y igual a x2 más b por x más c. Y en lugar de y es lo mismo poner f de x, h de x o el nombre que queramos darle a nuestra función. Bueno, en este caso, este es el modelo cuadrático en su forma tipo. Vamos a recuadrarlo, es decir, aparece ordenado con sus términos de mayor a menor grado. Y como verán, el que yo tengo para trabajar está desordenado. Entonces, lo primero que voy a hacer es empezar por ordenar nuestro modelo cuadrático. Bien, fíjense que mi h de x lo puedo escribir entonces como término de segundo grado, sería un menos x2, luego el término de primer grado y por último el término independiente. En esta función cuadrática ahora ordenada, podemos empezar por identificar coeficientes. Fíjense que en el lugar de la a, o sea, lo que multiplica el x2, tú tenés un menos 1, mi b es un 4, mi c es un 2. Y con estos valores voy entonces a empezar mi estudio completo. Vamos a ir numerando las hojas, vamos a llevar o a necesitar más de una. Bueno, muy bien, vamos a correr
Y vamos a empezar entonces por el primer punto del recetario. El primer punto es determinación de raíces. Bueno, para determinar las raíces de este modelo cuadrático, nosotros contamos con la fórmula de Bhaskara. ¿Qué dice la fórmula de Bhaskara? Bueno, la fórmula de Bhaskara establece que cuando yo tengo una función cuadrática en su forma tipo, entonces sus raíces se van a determinar a través de la siguiente relación. X igual menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2a. Bien, recordemos que en esta fórmula de Bhaskara, este signo de menos no significa que siempre vaya un número negativo, sino que es mi b con signo contrario. Fíjense que cuando van ustedes a reemplazar, entonces nos queda que x igual, bueno, mi b con signo contrario, como yo tengo un b que vale 4, pondré menos 4, más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Y debajo tenemos un 2a. Bien, así que es x igual menos 4 más menos raíz cuadrada de. Acá separen bien términos. Recuerden que los signos de más y menos fuera de paréntesis separan términos en la expresión. Así que vos acá tenés un 16, menos por menos más, por más, 4 por 2, 8, y debajo el menos 2. Así que esto nos da menos 4 más menos raíz cuadrada de 16 y 8, que es 24, y todo sobre menos 2. Muy bien, la raíz cuadrada de 24 no da justa, ¿tá? Así que espero o voy por raíces que no son justas. Vamos a determinar el valor de esas raíces con calculadora, ¿tá? Aunque recuerden también que es necesario saber realizar la raíz a mano. Después vamos a practicar cómo hacer el cálculo de la raíz cuadrada a mano. Así que en este caso, calculadora en mano, voy a ponerlo un poquito más para acá, para que la vean, y sería entonces menos 4 más raíz de 24 dividido menos 2. Esa es una de las raíces. Vamos a dejar 2 lugares después de la coma, así que la primera cifra que no voy a escribir es mayor que 5, entonces aumentan 1 en el anterior. La primera raíz voy a considerar que es menos 0,45 aproximadamente. La otra sería cuando utilizan el menos, o sea que es menos 4 menos la raíz cuadrada de 24 y todo dividido menos 2. Esto nos da 4,45. Y ahí tenemos el valor aproximado de las dos raíces. Bueno, podemos generalmente las raíces se designan con una letra griega. A una de estas dos podemos representarla por alfa y la otra será beta. Bien, paso número 2. Una vez que determinamos las raíces, vamos por el signo. Lo que hacemos en este caso es colocar sobre un eje de abscisas las dos raíces determinadas. Tenemos una que es menos 0,45 y la otra que es 4,45. Recuerden que estos ceritos significa para quienes lo leen que si la x toma cualquiera de estos valores y los reemplazamos en la expresión original, esta se anula, es decir, toma el valor 0. Bueno, muy bien, vamos al signo. Como yo estoy estudiando una función polinómica, hay una regla que establece que vamos a arrancar a la derecha, siempre a la derecha, con el signo del término de mayor grado. ¿Cuál es el término de mayor grado? Es el término que sustenta el x2.
como delante hay un signo de menos, entonces el término de mayor grado es negativo. Voy a pasar por una raíz simple, cambia el signo, vuelvo a pasar por una raíz simple, vuelve a cambiar. ¿Tá? Acuérdense que este signo que yo estoy estudiando ya me permite ir teniendo una idea de las zonas por donde espero que pase la futura función. Es decir, tenemos una raíz en menos 0,45. Imagínense que estuviera por acá. Es raíz, marco, por ahí va a haber un corte del gráfico con el eje de las X, y la otra raíz, supongamos que quedara por acá, estaría en el 4,45. Esto me dice además que del 4,45 a la derecha el signo de la función es negativa, dibujo por debajo del eje, tacho lo contrario. Entre 4,45 y menos 0,45 el signo es positivo, dibujo por arriba del eje, tú tachás lo contrario, y luego del menos 0,45 a la izquierda el signo es menos, dibujo por debajo, tacho lo contrario. Y de esta manera me da una idea de las zonas por donde espero que pase la futura parábola. ¿Está? Bien, seguimos, cambio de hoja. Y nos vamos a el siguiente paso. Una vez que estudiamos el signo, el próximo punto 3 es la determinación del vértice. Bien, acá teníamos una relación. La X del vértice era menos B sobre 2A. O también podemos determinar la X del vértice haciendo la semisuma de las raíces. Son dos opciones totalmente viables. Digamos que esta opción te conviene utilizarla cuando las raíces alfa y beta no fueron aproximadas, sino que te dieron justas. No es mi caso porque las raíces me habían dado aproximadas. Entonces conviene sacar la X del vértice por acá. Así que la X del vértice será mi B con signo contrario, tu B era 4, así que pondré menos 4, sobre 2 veces el valor de la A. Cuando yo hago acá cuentas, menos dividido menos da más, 4 dividido 2 es 2. Fíjense que si la X del vértice nos dio 2, 2 es más o menos el punto que está a mitad de camino entre las dos raíces, ¿tá? Que eso es una cualidad que tengo entonces que comprobar. El vértice, la X del vértice, a mitad de camino entre las dos raíces. Luego habría que hallar la Y del vértice, no tengo más que ir a la función de partida y cambiar la X por lo que sería la X del vértice. Así que tú vas a la función H que tenías, es decir, acá, y donde había una X, mejor dicho en esta que está ordenada, voy a poner la X del vértice que es 2. Entonces sería un menos 2 a la 2 más 4 por 2 más 2. Cuidado cómo efectúan operaciones. ¿A qué voy con esto? Hay que tener en cuenta la separación de términos y efectuar las operaciones con cuidado. Tú acá tenés un menos y una potencia. Primero hay que desarrollar la potencia, es decir, copio el menos, hago la potencia, 2 a la 2 que es 4, y en el próximo renglón quito el paréntesis auxiliar. Acá voy haciendo 8 más 2 y me queda menos 4 más 8 más 2, o sea que me va a dar 6. Vértice entonces que tendrá en el eje de las X un 2 y en el eje de las Y un 6. Voy al croquis que estaba construyendo y me fijo si es coherente. Bueno, sí, si la X es 2, acordate que esperabas una parábola así, la ordenada de este vértice tenía que darte positiva, así que podría ser coherente. Seguimos juntando información. Vamos al punto 4, que sería nuestra concavidad. Bueno, nosotros ya tenemos una idea en el croquis de lo que sería el formato
Fíjense, si este era el vértice, dijimos que estaba por 6. Si yo me tiro a hacer un pequeño croquis de esta parábola, entonces, bueno, espero que haga algo así. ¿Sí? Esto es un dibujo. Esperamos que haga algo así. Ahora, la concavidad de esa parábola, fíjense que esta parábola está entonces triste. Decimos que tiene concavidad negativa nuestra parábola. Lo único que hacemos es marcar, ¿sí?, que si este es tu eje de abscisas, podemos marcar que nuestra parábola tiene entonces concavidad negativa. Marcamos así. Y habíamos dicho que la concavidad coincide con lo que sería el signo del término de mayor grado. Nosotros habíamos dicho que si el A es positivo, entonces la parábola tiene concavidad positiva, en cuyo caso estaría contento, y si el A es negativo, entonces tenemos concavidad negativa, que correspondería a una parábola triste. ¿Tá? Esto es lo que sabemos. Fíjense que en nuestro caso, en mi caso, el A era -1, o sea, un número negativo. Por lo tanto, sabemos que tenemos concavidad negativa. Bien, vamos al punto 5. ¿Cuál es el punto 5 del recetario? Crecimiento y decrecimiento. Acá vamos a recordar lo que habíamos visto de que las gráficas, para leerlas, se deben barrer, como decimos, o recorrer, de izquierda a derecha. Este es el sentido del barrido. Si yo hago entonces un barrido de lo que sería mi parábola, me muevo de izquierda a derecha en la lectura, vemos que nuestra curva crece hasta la X del vértice, para luego decrecer. Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es colocar acá en un eje de abscisas, se coloca lo que sería la X del vértice, que a mí me dio 2, y marcamos que la gráfica crece de izquierda a derecha en este sentido para luego decrecer. Bueno, paso siguiente de nuestro recetario sería el punto 6. Vamos a construirnos una tabla de valores para generar puntos entonces de nuestra futura parábola. Así que punto 6, voy por una tabla. Vamos a hacer 2 columnas abscisas y ordenadas. ¿Tá? Acuérdense que la función, ¿tá?, el h de x, en tu caso era menos x2 más 4x más 2. Y lo que vamos a hacer es elegir distintos valores de x de tal manera de amparar todo el recorrido de nuestra curva, ¿tá? O sea, a ver, vamos a elegir puntos de este lado del vértice y puntos del otro. Por ejemplo, se me ocurre que para abarcar esta parte de la curvatura, ¿tá?, podríamos tomar el valor 1, 0, -1, si quieren así, ¿tá? Entonces voy acá a la tabla y dijimos que vamos a tomar el valor 1, 0, -1, y después, para abarcar esta otra parte de la rama, podríamos tomar el 3, el 4 y el 5. Más o menos 6 puntos para adicionar a la curva, más las raíces y el vértice que tenemos. Entonces simplemente vamos acá y vamos a reemplazar la X por los distintos valores elegidos. Si cambio la X aquí por 1, es 1 cuadrado 1, menos 1, más 4, menos 1 más 4, 3, y 2, 5.
Si la x vale 0, cambio todas las x por 0, solamente me queda 2. Si la x vale menos 1 al cuadrado primero queda 1, luego cambio el signo, menos 1, menos 4, menos 5, más 2, menos 3. Después es 9 menos 9 más 12, 3 y 2, 5. Con 4 sería menos 16 más 16, 0, solo te queda el 2. Con 5 sería menos 25 más 20, menos 5 más 2, menos 3. Y podemos decir de ahí que tenemos suficientes puntos como para ir entonces ya a un par de ejes coordenados, papel cuadriculado si desean, porque ahora vamos a ir a escala a transportar toda la información. Y de este modo, ya a escala, con regla en mano y los valores que tenemos, vamos a elegir una escala. Yo acá que estoy trabajando con regla y hoja normal, digamos así, no tengo papel cuadriculado, voy a elegir mi escala 1 centímetro, 1 unidad. Sobre ambos ejes coordenados voy a transportar la escala para ambos lados. Bien, pongámosle que acá es 2, 4, 6, menos 2, menos 4. Luego tenemos acá 2, 4 y del mismo modo menos 2, menos 4. Y empiezan a transportar los puntos. Bueno, una raíz en menos 0,45. Si acá es menos 1, menos 0,45 más o menos por acá. La otra en 4,45 será por acá. El vértice que habíamos determinado que tenía coordenadas 2, 6, 2, 6, lo ubicamos. Después tenemos, según nuestra tabla de valores, cuando la x vale 1, la y me dio 5, otro puntito por acá. Cuando la x es 0, la y me dio 2. Cuando la x es menos 1, me dio menos 3. Cuando la x es 3, te da 5. Cuando la x es 4, me dio 2. Y cuando la x es 5, me dio menos 3. Muy bien. Hecho esto, vamos a unir entonces los puntos que se obtuvieron. Recuerden que esto es un dibujo. Y del otro lado tenemos algo así. Bien. Y ahí tenemos entonces la representación gráfica de nuestra función, que en este caso se llama h de x. Luego, marcar lo que sería la ordenada en el origen. ¿Tá? Vamos a cambiar de hoja. Punto 7. Ordenada en el origen. Sería determinar h de 0. Nosotros ya lo tenemos en realidad este punto determinado e incorporado a la tabla. Cuando la x es 0, la y nos dio 2. Es el punto de corte del gráfico con el eje de ordenadas. Acá está, corte del gráfico con el eje de la y, ordenada en el origen. Y por último, perdón que este era el punto 8, el 9, sería lo que nosotros llamamos el eje de simetría. Bueno, la parábola, por supuesto, es una figura totalmente simétrica. Simétrica con respecto a un eje que pasa por el vértice y que es paralelo al eje de ordenadas, es decir, al eje de la y. ¿Tá?
Ese eje de simetría lo voy a marcar con otro color. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá, eje de simetría. Si yo doblara la hoja del cuaderno por donde está el eje de simetría, veríamos que esta parte de la parábola se superpone con la que está acá. ¿Está? Es lo que nosotros llamamos una simetría axial, y el eje de simetría es entonces esta recta que pasa por la X del vértice. ¿Cuál era la ecuación de una recta paralela al eje OI? Bueno, la ecuación era X igual un número. En este caso, entonces, mi eje de simetría será la recta de ecuación X, la X del vértice, o sea, X igual 2. Y aquí tengo la ecuación del eje de simetría. Bien, visto esto, entonces, podemos decir que hemos terminado de efectuar el estudio completo de nuestra función con todos los pasos que le corresponden, ¿sí? Y estamos en condiciones ahora de pasar al siguiente puntito. Es decir, vamos a ver a qué se le llama forma factoriada de la función cuadrática. Bueno, vamos a volver a compartir mi cuaderno. Voy a escribir algunas cosas. Bueno, muy bien. Cuando ustedes tienen la función cuadrática, o sea, el modelo cuadrático, escrito en la forma f de x igual a x2 más b por x más c, decimos que tenemos el modelo cuadrático en su forma desarrollada o canónica. ¿Sí? Tenemos los términos desarrollados, uno por uno. Ahora bien, también podemos escribir nuestro modelo cuadrático en lo que se llama la forma factoriada. Pero para llevarlo a la forma factoriada va a ser necesario determinar las raíces de la función. ¿Tá? Entonces acá escribo, para llevar a la forma factoriada, debo determinar primero raíces. Muy bien. Vamos a tomar uno de los ejercicios que tenemos en nuestro repartido. ¿Tá? Vamos a pasar, por ejemplo, voy a tomar a modo de ejemplo el ejercicio A, o sea, ejercicio 1 del repartido práctico, parte A. ¿Sí? Voy a tomar la función que está dentro de ese ejercicio, sería f de x igual x cuadrado más 8x más 16. Bien, fíjense que esta función cuadrática se encuentra escrita en su forma desarrollada. ¿Tá? Es una forma cuadrática completa porque tiene el término de segundo grado, primer grado, término independiente. No le falta ningún término. ¿Tá? Por supuesto que el término de x2 no puede faltar porque si no dejaría de ser un modelo cuadrático. ¿Tá? Pero hay funciones cuadráticas incompletas donde puede faltar el término de primer grado o el término independiente. Muy bien, escrito de esta manera lo tenemos entonces en su forma desarrollada. Si quiero llevarlo a su forma factoriada, vamos a tener que determinar raíces. Entonces, determino raíces.
¿Cómo? Bueno, obviamente vamos a usar la fórmula de Bhaskara, o sea, vamos a usar menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Voy a tener en cuenta que en mi caso, en mi función, yo tenía un a que valía 1, un b que valía 8 y un c que valía 16. Con estos coeficientes voy entonces a sustituir en la fórmula de Bhaskara. Me va a quedar x igual mi b con signo contrario más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2a. Opero y sería menos 8 más menos la raíz cuadrada de 0, que es 0, sobre 2. Y esto me daría menos 4 raíz doble. Cuando el discriminante, o sea, la cantidad subradical, te da 0, entonces sabes que te conduce a dos raíces reales e iguales. En este caso, las dos raíces valen menos 4. Digamos que el alfa vale menos 4 y el beta también. Bien, ¿qué es llevar la función cuadrática a su forma factoriada? Factoriar un polinomio implica llegar a escribirlo como un solo término que sea el resultado de multiplicar entre sí dos o más factores. Repito, llevar a la forma factoriada implica escribir nuestra función no como una suma o resta de varios términos, sino como un solo término, que es el resultado de multiplicar varios factores, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es tener presente que la forma factoriada va a tener este formato: f de x igual a por x menos alfa por x menos beta. ¿Sí? Esta es la forma general de nuestra forma factoriada, donde el alfa y el beta, como decíamos, eran las raíces. Así que si yo simplemente sustituyo acá, fíjense que el f de x sería el a, que en este caso era 1, multiplicado por x menos 4 por un x menos 4. Quitemos los paréntesis auxiliar y f de x será 1 por x más 4 y en el otro paréntesis también hay un cambio de signos, x más 4. En definitiva, como estos dos paréntesis son iguales, puedo reducir y escribir que f de x es 1 por x más 4 a la 2. Y esto sería lo que nosotros vamos a llamar la forma factoriada. Recuerden que los signos de más y menos fuera de paréntesis separan términos. Tú no tenés más que un término en esta expresión. Esta es la forma factoriada de tu función cuadrática. Bien. Y por último, vamos a hablar algo sobre lo que sería la naturaleza de las raíces de la ecuación de segundo grado. Para eso voy a volver al Bhaskara. Lo van a encontrar en el material PDFiado, pero lo vamos a repasar acá. La idea es que cuando ustedes utilizan la fórmula de Bhaskara para determinar las raíces de la ecuación de segundo grado, bien, esta es la fórmula de Bhaskara, lo que nosotros llamamos la cantidad subradical, es decir, lo que está dentro del símbolo de raíz, esto,
esta es la cantidad subradical, a esta expresión es a la que nosotros le llamamos discriminante de la ecuación. ¿Tá? Ese discriminante, que se representa por este triangulito casi cerrado, es b cuadrado menos 4ac. Según el valor que toma solo el discriminante, solo esta parte del Bhaskara, será de qué naturaleza son las raíces de la función cuadrática. Y así se van a encontrar que si el discriminante le llega a dar mayor que 0, entonces la función va a tener dos raíces reales y distintas. Supongamos que le llamo alfa y beta. Fue lo que nos pasó en el caso de la función cuadrática en la que le hicimos el estudio completo hoy. ¿Tá? Fíjense que cuando yo le hice el Bhaskara para determinar todas sus raíces, ¿sí? La cantidad subradical daba 24, un número positivo. Como esta cantidad subradical es positiva, sabemos que teníamos dos raíces reales y distintas. Después me puede pasar que el discriminante de 0, entonces en este caso vamos a decir que nuestra función tiene dos raíces reales e iguales. ¿Tá? Un alfa igual a un beta. ¿Tá? Idénticas, es lo que nos pasó recién. Y por último, te puede pasar que tú tengas un discriminante negativo y en ese caso lo que nosotros vamos a tener son dos raíces imaginarias. ¿Qué significa que las raíces sean imaginarias? Bueno, significa que esa futura parábola no va a llegar a tocar ni cortar nunca el eje de las X. Si sus raíces son imaginarias, no hay puntos de contacto con el eje real de abscisas. En el caso de que tú tengas dos raíces reales y distintas, vas por una parábola que corta en dos lugares al eje de las X. Cuando las raíces son reales e iguales, te encontrás con esas parábolas que tocan y rebotan en el eje de las X, y en este caso entonces parábolas que quedan como colgadas, sin llegar a tocar ni cortar nunca al eje de abscisas. Supongamos que voy a enumerar las tres situaciones, cosa de poder bosquejar, hacer un croquis, un ejemplo de cada una de estas. Por ejemplo, cuando tenemos dos raíces reales y diferentes, nuestra parábola está cortando a ese eje de las X en dos lugares. Por ejemplo, acá, llamémosle alfa a esta raíz, y aquí. Esto sería el primer caso, cuando el discriminante es positivo. En el segundo caso, eran dos raíces reales iguales cuando el discriminante nos había dado 0. Así que cuando nosotros vamos a hacer ese croquis o bosquejo, son esas parábolas que te encontrás que tocan y rebotan en el eje de las X. Acá las dos raíces coinciden, el alfa coincide con el beta, ¿tá? Entonces el dibujo de esas parábolas toca y rebota en el eje de abscisas. Y por último, el tercer caso, que corresponde a raíces imaginarias, cuando vamos a bosquejar, si la función tiene raíces imaginarias, la futura parábola no va a tocar ni cortar nunca el eje de las X. Entonces son, por ejemplo, esas parábolas que te quedan como colgadas en el aire, ¿sí? No llegan a tocar nunca el eje de abscisas. Esta parábola tiene raíces imaginarias, puede ser así, contenta o triste. Bien, y eso sería el último punto que queríamos desarrollar, que tenía que ver con lo que nosotros llamábamos la naturaleza de nuestras raíces. Por supuesto que ustedes tienen todo el material PDFiado, donde van a poder entonces estar cotejando o comparando las situaciones y pueden profundizar en todos estos conceptos que hemos venido entonces hablando.
Bueno, por ahora dejamos y luego vamos a tener mañana otra videoconferencia donde vamos a continuar ampliando los conocimientos que tienen que ver con función cuadrática. Bien, hasta luego.